Buenos días a todos. Continuando con la jornada, ahora nos visita el doctor Juan Carlos Chimal Eguía. Como menciona la profesora, de aquí él labora aquí en el Centro de Investigación en Computación. Y bueno, rápidamente les voy a dar una reseña del doctor. Él es licenciado en Física y Matemáticas por la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. También ahí obtuvo la maestría con especialidad en Física y también el grado de doctor en Ciencias, también con la especialidad de Física. Ha sido becario postdoctoral en la Universidad de Alberta, Canadá, y actualmente es profesor titular C del Centro de Investigación en Computación, también del Instituto Politécnico Nacional. Es en este momento jefe de laboratorio de Ciencias Matemáticas y Computacionales del SIC. Ha sido, bueno, es investigador y ha sido autor de más de 80 artículos de investigación en revistas y también ha participado en congresos nacionales e internacionales. Ha graduado más de 50 estudiantes en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, y sus principales intereses de estudio o de investigación son el modelado y la simulación computacional, en particular de sistemas biológicos, ¿no? Las matemáticas aplicadas a sistemas biológicos. En particular trabaja en estos, bueno, ha trabajado últimamente en la inmunología matemática, así como en la oncología matemática, además del análisis matemático y del estudio de sistemas complejos usando herramientas como la inteligencia artificial y el cómputo de alto rendimiento. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, es un resumen de su quehacer académico y de investigación. Y hoy, en el día de hoy, como ven en la presentación, nos va a hablar de la hipótesis de Riemann, uno de los más famosos e importantes problemas sin resolver de las matemáticas. Entonces lo dejamos que nos cuente y nos hable algo de esto. Gracias, muy buenos días a todos. Primero, pues muchas gracias por estar aquí. Yo creo que si algo ha fallado a este país es en la difusión y en la divulgación de las matemáticas, y usualmente cuando hablamos de matemáticas pues nos cuesta trabajo, ¿no? Tenemos un rechazo casi inherente. Desde niños nos dijeron que las matemáticas eran muy complicadas y pues se nos quedó en el ADN, y entonces cuando nos dicen es que tienes que ir a fuerzas, tienes que ir a una plática que es de matemáticas, pues tragamos saliva y decimos, no manches, ¿en serio? ¿Quién sabe qué cosas aburridas vamos a hablar o van a decir ahí, ¿no? Intentaré que esto no suceda. Me da muchísimo gusto volver a la EXCOM. Cuando yo era estudiante de la maestría en la Escuela de Física, un día iba caminando por los pasillos y me dijeron que si no quería dar clases en un nuevo proyecto que se estaba iniciando en el Instituto Politécnico Nacional, y ese proyecto era EXCOM. Llegué aquí a EXCOM a dar clases cuando yo era estudiante de maestría, en el año de 1994, un año después que se formó. Y bueno, pues los azares del destino me llevaron al Centro de Investigación en Computación, que es este edificio que está aquí, que dicen las malas lenguas que hubo una época por ahí de los finales del siglo pasado que decían que el Politécnico se iba a vender a los japoneses, y entonces que el SIC iba a ser como el centro comercial. Por eso dicen que está así, que con mármol y granito rojo y etcétera. Es una vieja broma, no sé si sea cierta o no, pero se invirtió bastante dinero en este lugar, porque en esa época se intentaba hacer un corredor grande de computación, que era la ciencia que en ese momento estaba como surgiendo, con un montón de cosas, de aplicaciones, de ideas, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí trabajamos. Estos son algunos de los datos que, si gustan copiar, pues es la página del laboratorio que represento, de Ciencias Matemáticas y Computacionales, mi correo personal, y vamos a hablar quizás de uno de los problemas más
importantes que tienen las matemáticas actualmente. Riemann, pues un matemático que, como ya veremos, quería ser pastor luterano, gracias a su papá, pero en algún momento conoció Gotinga, que era la meca, era el lugar en el siglo XIX donde se hacían las matemáticas, un lugar en el centro de Alemania. Conoció Gotinga y él mismo le pidió a su papá que se olvidara de la religión y que quería estudiar matemáticas. Y lanzó una hipótesis, hasta la fecha, en 1859. Hasta la fecha nadie la ha podido demostrar. Y es un poquito de lo que vamos a hablar, de esta hipótesis que lanzó este matemático alemán en 1859. Pero antes de eso, pues, como ya empecé mi plática diciendo, pues no les tengo que decir que es el Día Internacional de las Matemáticas. Muchísimas gracias al profesor Florencio, a la doctora Elsa, que me hicieron favor de invitarme. Y empezamos con las malas noticias, ¿no? México profundiza su tendencia a la baja en matemáticas. Si ustedes se fijan, es la prueba PISA, la última vez que se hizo fue en 2022, y esta gráfica que está aquí, la de aquí abajo, son los resultados en matemáticas. Malísimos, ¿no? Creo que ya lo saben. Solo quería recordarles que es muy importante para un país medir su desempeño en matemáticas. Somos uno de los más bajos en la OCDE, en esa prueba, que la última vez que se hizo fue en 2022. Y lo traje así como colación, no para que haya caras largas, ¿no? O sea, al contrario, ojalá y esto sirva de motivación para que ustedes cambien un poco esa percepción que tienen de las matemáticas y empiecen a ver la belleza que tiene este lenguaje que dicen algunos que fue inventado por el creador del universo para que el universo, la naturaleza se expresara. Es el lenguaje de la naturaleza, poéticamente hablando, ¿no? Es el lenguaje que la naturaleza, es así como aprender matemáticas es como aprender inglés o como aprender algún idioma, es el lenguaje que la naturaleza decidió para expresar todas las cosas que hay en ella, ¿no? Bueno, ya se acabaron las malas noticias, nada más es una lámina de eso. ¿Qué son las matemáticas? La matemática, la palabra matemática viene del griego, y en esa época el arte matemática se requería a todo aquel campo de estudio que requería un esfuerzo de aprendizaje. Se diferenciaba completamente de las artes, de otras artes, por ejemplo, el arte, en el caso de la música o de las musas, como la poesía, pues era otra cosa. Esa no se aprendía, no había un trabajo, no había un esfuerzo de la mente por aprender cosas. El arte matemática para los griegos era que la mente, que las personas con su mente tenían que hacer un esfuerzo por aprender algo, y en ese sentido se le llamaba el arte matemática. Uno de ellos pues era la astronomía. Un arte matemática, cosas que se aprenden. Un arte matemática era, por ejemplo, la astronomía. En el fondo, y quizás es la idea personal que yo tengo, las matemáticas es un nombre que le damos a algo. Ese algo es esto. Si ustedes se fijan, somos como tarjetas de adquisición de datos. ¿Qué hacen nuestros sentidos? Adquieren datos. Todo el tiempo estamos adquiriendo datos. Con la vista, con el oído, con el tacto. O sea, todos nuestros sentidos son tarjetas. Es como una gran tarjeta de adquisición de datos en nuestro cuerpo. Y luego, ¿qué pasa con esos datos? Hay que procesarlos. ¿Y dónde los procesamos? En la computadora que se nos puso acá arriba, ¿no? En el cerebro. Y entonces, ese procesamiento lo que busca son patrones de la naturaleza. Si yo veo que hoy hay un montón de nubes negras en el cielo, ese es un patrón. Y la inferencia que se hace de eso, porque lo que hacemos son inferencias, ¿no? La inferencia que se hace es que va a llover. No necesitamos ahí matemáticas, ¿o sí?
Más o menos así trabaja el cerebro, buscando patrones y todas sus posibles relaciones. Richard Courant, un matemático importante del siglo XX, decía que las matemáticas son una expresión de la mente humana que reflejan la voluntad activa, contemplativa y el deseo de perfección. Poético todo esto, ¿no? Esto no ayuda en sus cursos de matemáticas, ¿verdad? Cuando tienen que resolver algún sistema de ecuaciones. Ay, ¿dónde está la poesía ahí, no? O tienen que resolver una ecuación diferencial. Ay, sí, qué poético, ¿no? Pero eso es lo que intentan las matemáticas. Es una expresión de la mente humana. Y en ese sentido son bellas. Ah, caray, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver, esta es una lámina que lo que intenta decir es cómo empezó todo esto. Es una gráfica del tiempo, si ustedes es la historia de la vida en la Tierra. Y lo que quiero mostrarles es cómo los humanos hemos aprendido de lo que vemos a hacer algo que se llama a contar. Esta es la historia de la Tierra. Si ustedes se fijan, la Tierra se formó hace 4.600 millones de años. O sea, 4.6 con 9 ceros a la derecha. ¿Sí? O sea, espero que... ¿Cuántas personas hay en este país? 130 millones, o sea, 1.3 con 7 ceros. Bueno, 4.600 millones de años es mucho. Ustedes conocen por películas pues estos periodos de hace 135 millones de años. Pero las primeras células aparecieron hace 2.000 millones de años. Nosotros, los humanos, estos son primeros homínidos, aparecimos apenas hace 3.5 millones de años. Es lo que dicen los restos fósiles, en particular de uno que se hizo muy famoso, que se llama Lucy. Y se hizo famoso porque el paleontólogo que cuando lo descubrió, estaba tocando la canción de los Beatles de Lucy on the Sky, y por eso se hizo famoso, ¿no? Y le puso a ese esqueleto Lucy, y resulta que tenía 3.5 millones de años de antigüedad. ¿Cómo se calcula eso? No estoy aquí para eso. Pero se usa, lo importante, al final de cuentas, la técnica que se hizo, es que el resultado de todo ese rollo es 3.5 millones de años. Muchas cosas que hacemos los humanos los medimos con números. Muchas. ¿Cuántos años tienen? 80. Y sabemos que es mucho o poco, ¿no? En la vida de un humano. 3.5 millones de años para los paleontólogos es ayer, o sea, es hace un segundo, y por eso algunos de ustedes han visto este reloj de la vida, ¿no? Y estamos viviendo el último segundo, porque 3.5 millones de años comparados contra 4.600 millones de años y 15.000 millones de años que tiene el universo, pues es nada. Y estoy hablando de homínidos, no de civilizaciones, sino de homínidos, 3.5 millones de años. Hace aproximadamente 50.000 años, la Tierra estaba llena de hielo. ¿Sí? Había una glaciación. Dicen, los que saben de esto, que el hielo llegaba más o menos hasta donde está Zacatecas. Imagínense, era un polo norte extendido más o menos hasta Zacatecas. Los humanos que vivían en esa época, por estas bajas temperaturas, tenían que estar migrando hacia todos lados, buscando comida. Se les llamaba nómadas. Pero algo pasó, algo sucedió hace 20, 30.000 años, que ese hielo se empezó a derretir. Y derretir ese hielo formó 3 grandes ríos. El primero es este que va, toda esta línea azul, es el río Amarillo, en China. El otro, el Tigris y el Éufrates, que corren por Irak, y el otro, o el Mesopotamia, lo que es la parte del Mesopotamia, y el otro que corre es el río Nilo. Y curiosamente, en estos 3 ríos, a la orilla de 3 ríos, se establecieron las 3 grandes culturas que preceden a los griegos, ¿no? ¿Por qué?
Pues porque esos ríos ya no tenían que estar migrando hacia ningún otro lugar. Se establecieron ahí, ya tenían comida, tenían todo para establecerse ahí. Se volvieron de nómadas a estarse ahí, sedentarios, y a ser recolectores, agricultores. ¿Cuáles son las tres principales culturas que se establecieron ahí? Los egipcios, los sumerios y los chinos. Lo que sabemos, y a lo mejor no se alcanza a ver bien esto, por ejemplo, en el sistema de numeración egipcio, si ustedes se fijan, tenemos esta forma de representar cosas, pero ya desde la antigüedad se sabe que el 70% de los símbolos que hay en las cavernas para representar cosas son rayitas. Y se fijan, aquí hay rayitas, aquí también hay rayitas, aquí hay rayitas. El 70% de todos los jeroglíficos que encontramos en cuevas son rayas. Ahora, quiero que se trasladen un poco hacia esa época. Estamos hablando de algunos millones de años, ¿no? Y entonces llegaba el grupo nómada de haber hecho, que eran cazadores y recolectores, de haber hecho una casa, y le preguntaban, en su idioma, como fuera, oye, ¿cuántos mamuts viste? ¿O cuántos tigres de dientes de sable viste? Quizás no había un lenguaje como el que estamos hablando, ¿no? Pero ¿cómo lo representaban? Con rayitas, ¿sí? O sea, rayas era una forma abstracta, una transformación, si ustedes se fijan, de lo que vieron ellos con sus sentidos a una representación más abstracta y más concisa de lo que habían visto. 2 rayas significaba dos mamuts quizás, ¿no? Y eso es lo que se representa. Pero los egipcios ya lo que usaban es este sistema para poner una rayita significa una cosa, algo. Agregar una segunda raya significa que hay 2 cosas de lo que sea. Y entonces lo que estamos viendo aquí es una manera de hacer la representación de lo que se ve, de las cosas que ustedes ven. Y se ve un 70% de esa manera. Fíjense cómo es la representación babilónica. Estos simbolitos que están aquí, que se llama escritura cuneiforme, pues se parecen a los egipcios, ¿no? Y esto que está aquí son los romanos, ustedes lo conocen perfectamente bien. O sea, estas rayitas de los números romanos, se parece mucho a lo de los egipcios. De hecho, pues los griegos tomaron toda la información que tenían estas 3 culturas, los chinos, los egipcios y los mesopotámicos o los sumerios. Esta tablita que está aquí nada más es un avance de cómo se fue haciendo la representación. La última que está aquí abajo, si ustedes se fijan, se parece ya mucho a lo que nosotros usamos. Más o menos se dio en el siglo IX, ya de nuestra era, y le conocemos como números arábigos, ¿no? De los árabes. O sea, fue una potencia en esa época, los árabes eran una potencia, y más o menos se va dando cómo se representaban los números en diferentes culturas hasta llegar a lo que nosotros conocemos como los números arábigos. Pero quiero que ustedes vean estas cosas. Otro 42% de las representaciones en cuevas son puntitos. Y lo que creen algunos de las personas que hacen esto es que esos puntitos representaban piedras, y esas piedras se les llamaba cuentas. Y entonces el proceso de contar se refiere a eso, a agregar cuentas, ¿sí? O sea, yo tengo una piedrita, es una cuenta, y le agrego otra piedrita, es una segunda cuenta, y estoy contando. De ahí viene la palabra calcular, contar. Lo único que hacemos cuando estudiamos cálculo, lo que estamos aprendiendo es a contar. Y tenemos que aprender a hacerlo, porque toda nuestra vida se basa en eso, en contar cosas. Todo lo que hacemos, o muchas de las cosas que hacemos, que tenemos que calcular cuánto soporta esa columna, tenemos que contar cuánto peso soporta eso. Toda nuestra vida se basa en eso. O sea, nuestra supervivencia como humanos desde aquella época se basaba en contar cuántos dientes de sable había, porque si había muchos, no, mejor ni salgas, ¿no? Ya no regreses. Como que no ha cambiado mucho la cosa, ¿verdad? Pero bueno. Bien, entonces, eso, digamos, ya en el lenguaje actual, pues ya lo ponemos con números, ¿no?
Y sabemos que existe el número 1, el 2, el 3, etc. Pero hay algo que quizás no tomamos mucho en cuenta. Que hay un orden, que hay un sucesor y hay un antecesor en los números. O sea, ya nos lo ha enseñado tantas veces, lo hemos visto tantas veces que nos parece hasta absurdo y obvio decir que hay un sucesor y que hay un antecesor. Si 3 está en este conjunto de cosas, ese objeto llamado 3 está ahí, pues ese tendrá un sucesor si le agrego una cuenta, si le agrego un palito, y tiene un antecesor. Y entonces, ¿por qué es importante esto? Porque se dieron cuenta la gente que había cosas curiosas. Si le agrego 1, estoy dando la sucesión de números naturales. Pero ¿qué tal si le agrego 2? O sea, a un número que está aquí, le agrego 2. En lugar de agregarle 1, le agrego 2. Bueno, hay un sucesor y uno anterior. Pero así se forma un conjunto llamado de los números pares. Con esa idea tan absurda quizás para ustedes que me dicen, oye, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, eso del antecesor y del sucesor es súper obvio, ¿no? Pues esa idea, ese orden en el cual yo coloco las cosas, da la idea de que hay números pares y de que hay números impares. Esta otra idea también es importante. Se llama divisor de un número aquel valor que lo divide exactamente, que está contenido en él una cantidad de veces exacta. Y es importante porque después viene este concepto, el concepto de los números primos, que son aquellos que solo son divisibles por un número, el 1. Estos 4 conceptos surgen de la idea de orden. ¿Sí? Bien. ¿Por qué digo esto? Otra vez a los números. Esas cosas nos han permitido esto que está aquí. Hace 13.500 millones de años, casi 14.000 millones de años, se dio esta gran explosión. Ya la conocen, Big Bang, hasta el 6 de peso. Y los primeros homínidos aparecieron 4.000 millones de años, hace 4 millones de años, perdón. Esta línea de tiempo tiene estos numeritos que los hemos calculado. La edad promedio de una persona, 75 años. La independencia de México, 200 años. El número de neuronas en nuestro cerebro, ya estamos hablando del orden de 10 a la 9. O sea, un 1 con 9 ceros. No sé si se lo imaginen. No sé si ustedes tengan en sus cerebros esa capacidad de imaginar, por ejemplo, 1 millón de personas reunidas. Ahora imagínense el número de neuronas en nuestro cerebro. Todo eso, toda esa idea de orden, o sea que hay un sucesor y otro sucesor y otro sucesor, nos ha llevado a contar estos números. Y entonces nos hemos entendido, y desde hace mucho tiempo, no es ahorita, que hay un número infinito de estos objetos que llamamos números. Aquí hay solo una representación de números que tienen hasta 9 ceros, pero hay números que tienen muchos más ceros. ¿Por qué digo eso? Regresemos al Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, esta cosa que está aquí es el papiro de Rind. El papiro de Rind es un documento egipcio que tiene 89 problemas matemáticos. 89 problemas matemáticos. No son como los problemas que ustedes ven en sus libros de texto. Por ejemplo, si el problema matemático es cómo dividir un terreno cuadrado entre 5 herederos. O sea, cómo se tenía que particionar, cómo se tenía que hacer la división de ese terreno. Ese tipo de problemas son como anecdóticos. Más o menos así estaban, pero si se fijan en el papiro de Rind, ya ven objetos como triángulos, objetos geométricos. Esta tabla que está aquí es la piedra Rosetta, ¿sí? Está en el Museo de Historia Natural de Londres. ¿Por qué es importante esa piedra? Porque está dividida en 3 partes.
Una de esas partes está en egipcio, o en el idioma de los egipcios, y otra parte está en griego. Entonces este es un diccionario que permitió traducir todo lo que había hasta ese entonces. Con esta piedra se pudo traducir muchos de los jeroglíficos que había en el Antiguo Egipto, y por eso sabemos que ese papiro de Rin eran problemas matemáticos. Los chinos, dicen algunos estudios actuales, recuerden que China estuvo alejada del mundo durante mucho tiempo, pero dicen que el teorema, que los Pitágoras jamás existió, ¿no? Los pitagóricos eran un grupo de personas que estudiaban el arte matemática, y que el teorema de Pitágoras viene en este tipo de representaciones, es un ábaco, pero viene ese tipo de representaciones ya desde China. Teorema de Pitágoras. Babilonia, o sea, es los jardines colgantes de Alejandría, el lugar más importante de Babilonia. Y ellos tenían un sistema de numeración que ya vimos, como el que ya vimos, pero también tenían algo que se llaman fracciones. No es una clase de historia, pero estoy intentando motivar la plática de que los números son importantes, de que los números nacieron con estas civilizaciones. Llegamos a Grecia. Grecia tiene la facultad de ser una sociedad de comerciantes. Recuerden que Egipto, China eran agricultores, pero de repente empezó a haber excedentes. ¿Y qué se hace con los excedentes? Se intercambian. Y entonces empezó a haber un comercio. Y los griegos no hacían trabajo duro, no hacían la agricultura que hacían los egipcios o los demás. Y entonces, ¿qué tenían? Muchísimo tiempo para pensar. Muchísimo. El ocio productivo. De hecho, es lo que algunos dicen ahora con la inteligencia artificial y los robots, ¿no? Que lo que va a pasar es que los robots van a hacer las cosas que hacemos nosotros, y que nosotros vamos a tener un montón de tiempo para pensar, y entonces que viene una época tipo griego, ¿no? Una época gloriosa de pensamiento. Bueno, puede ser. Pero en esta época, pues ustedes conocen a todos estos personajes. Creo que de los que más conocen Pitágoras, este es un busto que se tiene de Pitágoras. Euclides, que vivió 300 años antes de Cristo. Esta persona, estos se parecen, solo que este es Euclides, este es Arquímedes. Arquímedes parece que fue otro de los grandes, pues le voy a llamar así, físico-matemáticos de la Grecia antigua. Pero quiero que nos fijemos en Euclides. Euclides nace o se remonta alrededor de 300 años antes de Cristo, y es el primero que define los números primos, ¿sí? Es el primero que establece un método para encontrar un algoritmo que se llama el algoritmo de Euclides, para encontrar algo que se llama el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, que son importantes para encontrar lo que es los números primos. Él es el primero en una serie de libros que se llaman Los Elementos de Euclides, que dice, los números primos, hay un número infinito de ellos. Pues es medio natural eso, ¿no? Si ustedes lo notan, es medio natural. O sea, si ustedes empiezan a reflexionar un poquito esta idea del antecesor y del sucesor, siempre va a haber un sucesor, ¿no? ¿Y hasta dónde va a terminar? Pues, de alguna manera, uno podría pensar, no va a terminar. Siempre voy a poder seguir sumando uno y uno y uno, y va a haber un número infinito de ellos. Para los griegos la perfección era muy importante, y entonces encontraron que había cosas raras en los números. Por ejemplo, los que llamaron números perfectos. Y los números perfectos es, si yo, por ejemplo, tengo el número 6 y obtengo los divisores propios de este número, que sería 1, 2 y 3, y lo sumo, curiosamente da el mismo número. A eso los griegos le llamaban los números perfectos. Y resulta que el 6 es un número perfecto, pero el 8 no es un número perfecto, porque si yo saco los divisores del número 8, pues obviamente la suma de ellos no me da el número 8. Pero el siguiente número perfecto, ¿cuál sería? O sea,
yo ya sé que el número 6 es un número perfecto. ¿Y después cuál sigue? Y entonces hubo una obsesión por saber cuáles eran los siguientes números perfectos. El 28 es un número perfecto. Si ustedes sacan los divisores propios de 28, se darán cuenta que si lo suman, pues da el mismo número, el número 28. Y la pregunta, creo que obvia, es ¿y cuál sigue? ¿Cuál es el siguiente número? Y volvemos a utilizar la idea de orden. Los números perfectos tienen un antecesor y un sucesor, que sí lo tienen los números naturales, ¿no? O sea, son ideas como muy intuitivas. O sea, ¿cuál sigue? ¿Cuál es el que sigue? Y hubo mucha gente que se dedicó a eso, a buscar cuál era el siguiente. Y la pregunta obvia, ¿hay un número infinito de ellos? Bien, este es un pedazo de papiro donde se alcanza a ver algunas cosas que escribió de los elementos de Euclides. Esta es una escultura de Euclides. Este es un pedazo de hueso de un babuino encontrado cerca del río Nilo hace 20,000 años. Tiene marcas, son rayitas, pero lo curioso es que está dividido en 3 secciones este hueso, y en la última sección tiene 11, 13, 17 rayitas. Y entonces la gente ha interpretado que es el número de números primos que hay entre 10 y 20. Lo marcaron en un hueso. Este es el hueso de peroné de un babuino, de estos simios grandes, y las marcas están perfectamente bien espaciadas. Entonces, lo que esto intenta decir es que desde la época de los griegos ya se tenía un poco de conocimiento de estas cosas que eran los números primos. De esto, de los elementos, contiene algo que se llama el teorema fundamental de la aritmética. Y el teorema fundamental de la aritmética es que dice que cualquier número mayor que 1 o es un primo o es el producto de números primos. Es el teorema fundamental de la aritmética. Bien. Los elementos de Euclides, y no sé cuánto tengo ya. Creo que ya me pasé bastante rápido. Y voy muy lento. Me voy a ir un poquito rápido. Los elementos de Euclides, los libros que tiene los elementos de Euclides son 13 libros dedicados a la geometría plana, a la teoría de números, y la última parte a lo que son los números que le llaman inconmensurables o irracionales. Aquí están varias versiones. Desde el año de 1482 se han hecho un montón de ediciones de los libros de los elementos de Euclides. Y estos elementos de Euclides, más el álgebra, porque recuerden que Europa estuvo dominada por 700 años por los árabes. De hecho, la palabra algoritmo viene de un personaje árabe, persa, que parece que es la degeneración de, ya ven que los árabes se llaman al-Kawarizmi, o una cosa de eso, yo no sé pronunciar bien, y de ahí viene la degeneración de algoritmo, porque este señor hizo lo mismo que Euclides, tradujo los elementos del griego al árabe y le agregó el álgebra de los árabes. Y eso hizo que estos son los pilares, el álgebra más los elementos de Euclides para hacer los pilares de las ciencias físico-matemáticas del Renacimiento. A esto le tengo que agregar algo. O sea, los elementos de Euclides tienen muchas cosas. Tienen geometría plana, tienen teoría de números, tienen inconmensurables, pero particularmente los números primos, ¿de acuerdo? Y el teorema fundamental de la aritmética, que dice
que cualquier de esos números que yo tengo naturales, o es un número primo, o es el producto de números primos, ¿no? O sea, eso es bien interesante, ¿no? Porque yo lo que estoy haciendo la descripción completa de los números primos y de los números naturales. El siguiente, Diofanto, Euclides era de Alejandría y Diofanto también de Alejandría. Si ustedes saben un poquito de historia, Alejandría pues está en la parte de África, cerca de Egipto, ¿no? Diofanto hizo algo fundamental. O sea, hasta antes de Diofanto, que vivió después en el siglo III ya de nuestra era, hasta antes de Diofanto, lo que yo estudiaba era lo que denominamos un poquito teoría de números, era la aritmética normal, la que conocemos. Pero él dijo, ¿qué pasa si yo estudio los números ahora, pero como soluciones de ecuaciones? Y ese es un gran salto. O sea, ustedes saben que esto es geométrico, es un círculo. ¿Para qué números se da esta igualdad? Salud. ¿Para qué números se da esta igualdad? O sea, ya no estoy estudiando si el sucesor o el anterior. Lo que yo estoy estudiando, si ustedes se fijan, es qué números satisfacen a esta función. Es un gran salto. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil resolver, una ecuación algebraica de segundo orden o una ecuación diferencial de segundo grado? ¿Qué creen que sea más difícil de resolver? Supongo que una ecuación algebraica, ¿no? Pero en el siglo XIX se le ocurrió a Laplace algo súper padrísimo, ¿no? Yo puedo hacer una transformación de las ecuaciones diferenciales a los polinomios. O sea, una ecuación diferencial la transformo en un polinomio, resuelvo acá las cosas, es más fácil, ¿no? Y luego me regreso. Eso le ha dado de comer a los matemáticos durante muchos años. Y eso es lo que está pasando aquí. Diofanto fue el primero que dijo, no estudiemos los números. ¿Qué tal si estudiamos ecuaciones o soluciones a estas ecuaciones y qué números cumplen eso? Es una transformación a otro espacio, a un espacio diferente. Tenemos los números y los estamos transformando a otro lugar, a otro espacio. Vemos cómo se comportan acá y luego quizás nos regresemos para ver las propiedades de esos números, ¿no? Este fue un parteaguas. Y bueno, pues ustedes conocen lo que se llama las ecuaciones diofantinas, ¿no? Creo. El siguiente gran salto lo dio este personaje que está aquí, que no se alcanza a ver. Es un matemático que nació en Basilea. Aquí está Basilea. Si ustedes se fijan, está cerca de Francia. Pero su padre tenía varios contactos con la familia Bernoulli, que ya saben que eran un montón de Bernoullis, ¿no? Pero la familia de Bernoulli estaba en San Petersburgo. Entonces, en esa época, siglo XVIII, no había muchos lugares para estudiar matemáticas, ¿sí? Él había nacido en Basilea, quizás estaba cerca de París, aquí está París. Él viajó más de 2000 kilómetros para ir a San Petersburgo y estudiar con uno de la familia Bernoulli. En 1727 se traslada a San Petersburgo, que en ese momento, gracias a Federico el Grande, era el lugar donde se hacían matemáticas, o uno de los lugares más importantes. Quedó totalmente ciego en 1771, tenía un problema de visión en el ojo derecho, porque por eso no sé si ustedes han visto estas fotos y se le ve el ojo así como si estuviera guiñándolo. Quedó totalmente ciego, pero eso no es uno de los matemáticos más prolíficos que ha tenido pues la humanidad.
¿Quién le ayudó a escribir todos sus trabajos? Sus 2 hijos y algunos ayudantes. Ellos le ayudaron a escribir todas las ideas que tenía este señor. Bueno, entonces ya vimos esto. Me voy, insisto, un poco rápido. Euler es grandioso. Una de las cosas que él hizo fue pues esta ecuación que dicen que es la ecuación más bella de las matemáticas, ¿no? Porque dicen que conjunta 3 de los o varios de los números más importantes en las matemáticas, que es el 0, el 1, e, i y pi, ¿no? Por eso dicen que es una de las ecuaciones más importantes o más bellas o más hermosas de las matemáticas. Bueno, pues de alguna forma fue dada por Leonhard Euler, y hay 2 libros que son fundamentales. Este que se llama La Introducción al Análisis de Infinitos, de 1700, que fue fue editado en 1748, y este que se llama pues no sé, el cálculo de integrales, que fue dado 20 años después, en 1768. En este último libro, si ustedes se fijan, hay integrales dobles, hay soluciones a ecuaciones diferenciales ordinarias y solución de ecuaciones derivadas parciales, cosa que ustedes seguramente ven en tercer o cuarto semestre. Bien, una de las cosas importantes que había en los elementos de Euclides era la demostración. Esa es una aportación de la ciencia griega. Y hay un montón, en los elementos hay más de 500 teoremas que los griegos demostraron. Y uno de los que más importancia tiene, al menos para nuestra plática, es el teorema de la existencia de los números primos, ¿no? Posteriormente, o sea, era la base. Los elementos de Euclides eran el faro que guiaba a todos los matemáticos que le siguieron a los griegos. Y por supuesto, en el caso, por ejemplo, de Fermat, pues trataban de encontrar una fórmula. Este era como la cosa más importante, el problema más importante que tenían los matemáticos de esa época: encontrar una fórmula que diese todos los números primos, todos. Porque recuerdan ese viejo ejemplo del antecesor y del sucesor. Teníamos el número 6, era el número perfecto, luego el 28, y luego ¿cuál sigue? Bueno, pues así con los números primos. ¿Hay antecesores o hay sucesores? Pues sí, suponemos que sí, hay un número primo que empieza aquí, y luego hay uno que sigue, y luego hay uno que sigue, ¿y cuántos hay? Pues en principio infinito, pero había que demostrarlo. Y entonces los matemáticos de esa época se centraban en encontrar una fórmula que diese todos los números. Por ejemplo, Fermat dijo: esta es una fórmula, 2 elevado a la 2 elevado a la n, es una fórmula que da números primos. Y entonces, pues ustedes aplican esa fórmula y sí da 4 números primos. Pero el gran Euler demostró que para n igual a 5, este es un número de 10 cifras, que es múltiplo de 641. Contraejemplo, no es cierto. Fermat no tenía razón. O sea, sí pudo demostrarlo para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3, para n igual a 4, y cuando n era igual a 5, tronó. Y después viene el genio de Gauss. Gauss descubrió que si n es igual a esto, es primo solo si se puede construir un polígono regular de n lados con regla y compás. Es un poco complejo eso de describir. Había un monje que se llamaba Mersenne, que dijo: pues yo puedo encontrar números primos de esta manera. Pero siempre había la limitación de que no había computadoras en esa época. Entonces llegaban hasta un cierto número y no sabían si seguían. Su fórmula ya no daba para eso. Antes de esta, otra de las cosas que hicieron los pitagóricos tenía que ver con las armónicas, ¿no? Y ellos se dieron cuenta que cuando yo tengo por ejemplo, este instrumento musical, yo puedo generar estas cosas que se llaman armónicas al poner los dedos de diferentes formas sobre las cuerdas, y producían diferentes sonidos. Y era la longitud de 1, luego la longitud de 1/2, luego la longitud de 1/3,
luego esta era la longitud de un cuarto, la longitud de un quinto, y eso producía diferentes sonidos. Eso se dio cuenta Pitágoras, que dependiendo, que el sonido que emitía el recipiente dependía del agua que se pusiera en un cilindro. Y entonces había diferentes sonidos, y recuerden que los griegos estaban obsesionados por las cosas perfectas. Bueno, pues esta cosa le llamó a esta serie de sonidos, les llamó armónicas, que son fundamentales cuando ustedes estudian música, ¿no? Entonces, eso se plasmó en los elementos de Euclides, esa serie de armónicos o armónicas. Entonces, Euler estaba obsesionado por demostrar esta serie. Si ustedes se fijan, aquí está elevado 2 al cuadrado, pero la serie puede ser 1 más 1 sobre 1, o sobre 2 elevado a la 1, más 1 sobre 3 elevado a la 1, más 1 sobre 4 elevado a la 1. Y Euler demostró que esta serie tenía un número, era un número exacto, que era pi cuadrada sobre 6. Era increíble lo que hacía Euler. El académico francés François Arago decía que Euler calculaba sin esfuerzo aparente. Como los hombres respiran o los águilas vuelan o sostienen el aire, así era Euler. Él era un tipo que calculaba muy bien, hacía cálculos mentales muy buenos. Entonces, se le ocurrió a Leonhard Euler demostrar con sus series, porque estas son series como la que mostré hace rato, ¿no? La de los armónicos, esta es una serie que va 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5. Esta es una serie que es la sumatoria de los términos 1 sobre n cuadrado, y demostró que era pi cuadrada sobre 6. Y entonces, él lo que quería demostrar es este viejo problema de si los números, ya lo había demostrado Euclides, si los números primos son infinitos. ¿Son infinitos? Euclides dice sí. Bueno, este señor Euler demuestra por una técnica de demostración que se llama de reducción al absurdo, que esta serie, que se puede ver que es el producto de 1 menos los inversos de p elevado a la s elevado a la menos 1, donde p son números primos, y esta serie, que es la sumatoria de 1 sobre n a la x, son iguales. Esto él lo demostró como paso para demostrar que había un número infinito de números primos, algo que ya había hecho Euclides. Esta fórmula, eso se hizo en 1737, es muy bella, la demostración es muy bella y se las puse aquí. O sea, ustedes agarran la serie geométrica, multiplican a ambos miembros, al lado izquierdo y al lado derecho, por 1 sobre 2 elevado a la, no se sabe, pero es a la s. Entonces, cuando tienen esta multiplicación, y obviamente 1 por 1 sobre 2 a la s es 1 sobre 2 a la s, y así van multiplicando a todos, lo que obtienen es esta nueva serie, ¿sí? Si ustedes restan esta de esta, les va a quedar una serie donde ahora están solo los números impares. Si vuelven a repetir el mismo paso, o sea, multiplican 1 sobre 3 a la s este lado y este lado, lo que les va, y hacen la resta, les va a ir quedando este tipo de cosas, hasta que al final, si ustedes se fijan, les queda 1 menos 1 sobre el número primo elevado a la s del lado izquierdo multiplicado por la serie original, y eso es igual a 1. Y simplemente despejan, y entonces les queda que esta función de s es el producto de 1 entre 1 menos p por s elevado a la s. Este método se le llama de cribado. Es un método muy bonito, es una idea muy bonita, de verdad. Y ese método permitió que se demostrara esto. Hay una conexión, aquí, si ustedes se fijan, hay una conexión entre estos que son números primos y esto que es una serie
de números elevados a una cierta potencia. Ok. Gauss, a ver, regreso un poquito a la idea. Yo quiero encontrar una fórmula que me dé todos los números primos, ¿no? Esa es la intención de los matemáticos durante muchos años. Gauss dice, yo en una tabla de logaritmos que le regalaron a Gauss en 1792, Gauss era un matemático impresionante. Recuerden esa anécdota que cuando él estaba niño y le pidieron que sumaran los primeros 100 números. Y él dio, digamos, esta fórmula famosa de n por n más 1 sobre 2. Bueno, Gauss era esa clase de personas. Y le regalan una tabla donde están los logaritmos, y él se da cuenta de que la cantidad de números primos menores que n sigue es aproximadamente esto. O sea, es otro enfoque. Él no está buscando él solo observó la tabla de números primos y dijo, a ver, voy a intentar descifrar lo que está ahí. Si ustedes se fijan del número del 1 al 10, ustedes van a encontrar 4 números primos. Eso es pi de n. En este caso son 10 números, del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En esa serie de números hay 4 números primos. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan en los 100 primeros números, van a encontrar 25 números primos. Si ustedes se fijan en los primeros 1000 números, van a encontrar 168 números primos. Y así sucesivamente. Si ustedes dividen este número 10 entre 4, pues la distancia entre esos, que le llamamos la distancia, es 2.5. Si dividen 100 entre 25, pues es 4. Si dividen 1000 entre 168, es 5.95. Esta tablita yo la aumenté. Gauss solo tenía hasta aquí, hasta 10.000, no tenía más para abajo. Pero él lo que observó es bien curioso. Aquí es 2.5. Si hacen la diferencia ustedes de 4 y 2.5, pues es 1.5. Pero si ustedes se van recorriendo esta distancia, se va a estabilizar en un valor de 2.3. O sea, si ustedes hacen la resta de 12.74 menos 10.43, es 2.3. 2.3. Esa es la distancia. O sea, la distancia va desde 1.5 y va aumentando hasta que se estabiliza en el valor 2.3. Y lo curioso es que el logaritmo natural de 10 es 2.3. Entonces, cuando ustedes hacían la relación, por ejemplo, 100, 10, que es este número, es n, entre el logaritmo natural de 10, lo que les queda es un número, no sé, aquí no se ve que es cercano, es 4.34, que es 2.5, se aleja un poco. Pero conforme ustedes van haciendo la división de, por ejemplo, 100, que es 10 al cuadrado, entre el logaritmo natural de 100, lo que les va a quedar, aquí no es 21.4, es 2.14. Y si ustedes hacen 1000 entre el logaritmo natural de 1000, eso simplemente, en la parte del denominador es 1000, es 10 al cubo, pero abajo, por las propiedades de los logaritmos, es 3 logaritmo natural de 10. Entonces solo estoy aumentando. Cada vez que yo hago esta división de n entre el logaritmo natural de n, estoy aumentando en razón de 2.3. O sea, solo estoy aumentando el logaritmo natural de 10 por esta propiedad de los logaritmos. Y eso es lo que se dio cuenta Gauss. Lo que se dio cuenta Gauss es que el número de primos, o sea, este número, el número de primos, que se llama pi de n, está relacionado de esta manera, es aproximadamente esto. Solo con la observación, o sea, es increíble, ¿no? Pero además hizo Gauss un cambio de paradigma. ¿Cuál fue el cambio de paradigma? Ya no estaban buscando una ecuación que dijera cuál es el siguiente número primo, sino aquí lo que estaban buscando es la cantidad de números primos
que hay en la recta numérica a partir de cierta cantidad de números. ¿Cuántos números primos hay ahí? O sea, si ustedes se fijan, cambiaron como de una cosa discreta, es decir, en los primeros 10 números hay 4, eso es discreto completamente, lo cambiaron a algo como una densidad de números, ¿no? O sea, en 10.000 números hay 50 números primos, es como masa sobre volumen, vamos, es una cantidad como continua. O sea, cambió de lo discreto a lo continuo Gauss. Esa es una maravilla. Esto solo fue por observación. Legendre, un matemático francés, empezó a notar el cambio de paradigma que había dicho Gauss. Y entonces él hizo una aproximación vía mínimos cuadrados y encontró esta fórmula. Y obviamente se parecía mucho a la fórmula anterior, ¿no? O sea, esta es la fórmula dada por Gauss, esta es la fórmula dada por Legendre. Ellos ya habían entrado en pique, ya tenían un problema, grande por la autoría sobre el método de los mínimos cuadrados. Ya se habían dado, digamos, un encontronazo de quién era el autor de los mínimos cuadrados, y este fue el segundo encontronazo de Gauss y Legendre. Si esta representaba mejor la cantidad de números primos que había en la recta numérica para cierto valor de n, bueno, él decía que era esta, Gauss decía que era esta. Bueno, Gauss refinó mucho por esta competencia que había con Legendre, refinó su cálculo y encontró, basado en la probabilidad, y aquí es otra idea genial que mete Gauss, ¿no? Mete la idea de las probabilidades. Si ustedes se acuerdan, cuando ustedes estudian la frecuencia relativa, la teoría de la probabilidad, ¿cómo se obtiene la frecuencia relativa? Que es la base, digamos, para decir la probabilidad, es el número de casos favorables entre el número de casos posibles, ¿no? Entonces, el número de casos favorables aquí es la parte de arriba, es el n. O sea, esto es lo que está midiendo, si ustedes se fijan, este es el número de casos favorables. Por ejemplo, en el caso de 10, si lo cambiamos, la probabilidad de que haya números primos en los primeros 10 dígitos, el número de casos favorables sería 4, que es el número de primos que hay, entre el número de números que hay, que es 10. Bueno, pues eso es lo que está midiendo aquí Gauss. Utilizó el concepto de probabilidad, y estas son la suma de las probabilidades que él le llamó la sumatoria del logaritmo natural de estas probabilidades, y al final encontró esta expresión que se le conoce como logaritmo integral. Esta ecuación es muy muy importante, es una mejor aproximación. Si ustedes se fijan, simplemente hizo continua esta sumatoria que está aquí, y me voy súper rápido. Entonces, la aportación de Gauss es que el número de números primos que hay es aproximadamente igual al logaritmo integral de n. Que a eso se le llama, a partir de este momento, se le llama el teorema de los números primos. Si ustedes se fijan, aquí está la cantidad de números primos en amarillo, que verdaderamente son los números primos que hay. Y esta es la aproximación que es por el logaritmo integral, y esta es la aproximación que dio por primera vez Gauss, y sí más o menos se parecen, ¿no? O sea, se aproximan más o menos, pero se aproxima mejor la azul, que la roja se aleja un poquito más de esto. Bueno, en 1848 Chebyshev dio esta función que está aquí, esta que está aquí, le llamaron la función de Euler, ¿sí? La función z de Euler. Bueno, en 1848 Chebyshev demostró que la función z de Euler obtuvo esta expresión que, si ustedes quizás la hayan visto un poco cuando ven la función gamma en probabilidad y estadística. Bueno, sigo rapidísimo. Prusia, en ese momento, pues en el siglo XVIII, pues era el imperio. Este es más o menos lo que es Alemania actualmente. Este era el imperio de Prusia en el año de 1800. Y ahí se hacía toda la ciencia hasta ese momento en Europa. Es cuando Riemann, que ya les platiqué un poco, nace en esta ciudad,
quería ser pastor luterano y se va a Berlín, donde conoció a Dirichlet, y básicamente él se enamoró de dos cosas. Se enamoró, gracias a Dirichlet, de la función Z de Euler, que ya vimos, y de algo que había explicado Cauchy, que era la teoría de variable compleja. ¿Qué fue lo que hizo Gauss? Bueno, Riemann. Riemann va a Gotinga, su asesor, toma de asesor de tesis a Gauss. Gauss para ya ese momento era un anciano, más o menos de 70 años. Y él empieza a trabajar sobre, en su tesis doctoral tiene que ver algo de geometría, no tiene nada que ver con la parte esta del teorema de los números primos que había dado Gauss con esta expresión. Esta es una aproximación a la cantidad de números primos que hay, digamos, para cierta cantidad de números. Entonces, Riemann, pues no le interesaba eso, pero al estar en contacto con Gauss, pues conoció del teorema de los números primos, ¿de acuerdo? Y entonces, en 1840, Gauss le comunica a su amigo en que la fórmula integral para estimar la cantidad de números primos, pero en ese momento Gauss no le importaba. Él estaba muy concentrado en los temas de variable compleja. Era un tema muy novedoso para ese momento, la utilización de números complejos. ¿Cuál es la gran aportación que tiene Riemann? Bueno, pues la gran aportación es que la función Z de Euler, que su dominio es para números reales, él la transforma a una función, es la famosa función Z de Riemann, donde Z ahora no es un número real, es un número complejo. Esa es la primera gran cosa que hace Riemann. Agarra la función Z de Euler y la transforma, le mete un nuevo concepto, que son los números primos, los números complejos. Y entonces la segunda gran cosa que él hace es, dice, esta función Z, ¿se acuerdan que Euler había dicho que la función Z estaba relacionada, esta que está aquí? Estos son números primos, y está relacionada con esta sumatoria. Bueno, aquí es donde se ve la relación de esta función Z con los números primos, y entonces a Riemann se le ocurre esa gran idea, que esta nueva función Z está relacionada con la cantidad de números primos que hay. Son dos cosas diferentes, no sé si lo vean. Uno es la función Z y otra es la cantidad de números primos. Él las conecta. La función Z de Riemann tiene que ver con la cantidad de números primos que hay, ¿sí? No solo eso, encuentra esta expresión de aquí, donde él dice que la cantidad de números primos que debe haber está en función del logaritmo integral dado por Gauss. Esta que está aquí es una función que se llama la función de Moebius, de esa banda de Moebius, pero esta expresión que está aquí es parecida a esta que dio Gauss, a esta. Esta es la expresión que dio Gauss para calcular la cantidad de números primos, la hace vía el logaritmo integral. Bueno, la aportación que da Riemann para calcular la cantidad de números primos que hay, pues es esta. Esta es la ecuación que da Riemann para saber cuál es la cantidad de números primos. Pero básicamente la hipótesis que lanza Riemann es que la función Z, él conjeturó que hay ceros que se llaman triviales y hay ceros que se llaman no triviales, y que los ceros que se llaman no triviales, cuando ustedes resuelven la función Z de Riemann, cuando resuelven esta ecuación, ustedes se encuentran, no lo dije, pero esta función tiene valores que se anulan, por ejemplo, en z igual a menos 2, en z igual a menos 4, y en todos los números pares negativos, y esto se le conoce como ceros triviales. Pero hay algo que se llama los ceros no triviales,
y que son aquellos que están, la mayor parte de los ceros no triviales, su parte real es mayor estrictamente que 0, pero él demostró que la parte real tiene que ser exactamente igual a un medio. Esta que está aquí es una función de una gráfica de la función z de Riemann, y estos que están aquí son los ceros de la función z. Y para ya no cansarlos más, una representación gráfica de los ceros es esto. Sobre este eje, en x igual a un medio, serán los ceros de la función z de Riemann. Acá, estos son los ceros no triviales. Estos son los ceros triviales, están sobre esto. Todo lo verde es imposible de que suceda para calcular el número de números primos que hay en una recta. Entonces, la idea básicamente es que Riemann obtiene la función z, la conecta con la cantidad de números primos que debe haber, la cantidad de números primos esa es una representación de la función z de Riemann, la conecta vía el logaritmo integral que ya había dado Gauss, y básicamente la función z, cuando ustedes la grafican, se aproxima, entre más ceros no triviales ustedes encuentren, la aproximación es mejor. Es lo que intenta decir estas gráficas. Si yo le pongo un 0, si yo resuelvo la ecuación de la función z de Riemann y encuentro uno de esos ceros que están de la ecuación de la función z de Riemann, pues si ustedes se fijan, lo que intenta decir esta gráfica es que sí se aproxima, pero no se aproxima tan bien. Entre más ceros le agreguen, se va pegando perfectamente bien a la curva que me dice cuántos son los ceros que debe haber, los números primos que debe de haber. O sea, el teorema de los números primos de Gauss. Entre más ceros yo calcule, más es mejor la aproximación. Recuerden, por favor, que lo que hizo Gauss fue dar una aproximación del logaritmo integral y se alejaba mucho. Esta, azul, se alejaba mucho. Pero cuando se resuelve la función z de Riemann y se van agregando ceros, aquí, esta ρ que está aquí, son los ceros de la función z de Riemann. Y si ustedes se fijan, es algo que se le agrega a lo que ya había encontrado Gauss, se le va agregando cosas, y entre más ceros se le agregue, o sea, entre más cálculo de ceros se le agregue, es mejor la aproximación. Ya no tengo mucho tiempo. Para hacer esto, en la actualidad se utilizan supercomputadoras. En la actualidad ya se rebasó esta cantidad de flops, el número de operaciones de punto flotante por segundo. Y lo que intentan hacer los matemáticos actualmente es encontrar la cantidad de ceros, la mayor cantidad de ceros de la función z de Riemann, tal que yo pueda calcular el número de números primos que hay, ¿sí? Ya no quieren encontrar cuál es el siguiente número primo, sino quieren encontrar como un poco la densidad de eso. Y entonces la hipótesis de Riemann es una afirmación no demostrada que hace referencia a los ceros de la función z, calculó los 6 primeros ceros no triviales de la función, observó que todos estaban sobre la misma recta. Eso fue publicado en 1859, y lo que hacen actualmente, eso es otra cosa que por tiempo ya no me da tiempo, pero en un segundo. Nada más termino con las conclusiones. Por favor, ¿puede poner la diapositiva otra vez? Gracias. Otra vez, me chutarán la presentación. Perdón. Entonces, las conclusiones quizás es algo importante. Bueno, qué lástima que la función z de Riemann fue introducida por primera vez por Euler, pero Riemann la llevó a los números complejos. Se puso como una conjetura, no fue algo demostrado por Riemann, ¿sí? Hadamard y Poisson en 1896 demostraron que el teorema dado por Gauss de los números primos era correcto, y hasta 2005 el intento más serio es buscar los ceros de la función z de Riemann, pero no para
solo es una serie de cálculos para buscar un contraejemplo, para ver si hay un contraejemplo. O sea, la esperanza de los matemáticos actualmente es encontrar un contraejemplo, o sea, algo que contradiga que la función zeta de Riemann está bien, para encontrar la cantidad de números primos que hay. Ya se olvidaron de encontrar una fórmula que calcule los números primos, y la cosa actualmente está en calcular, en localizar grandes cantidades de ceros no triviales, computacionalmente hablando, numéricamente hablando. Trabajo para los computólogos, ¿no? Muchas gracias. No sé si vaya a haber tiempo para preguntas, pero con mucho gusto. Si no hay tiempo, Sí. ¿no hay tiempo? Sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, por favor. ¿No? ¿Todo se entendió? Qué bueno. Bueno, antes de que se retire... ¿Ah, sí? Perdón, van a hacer la... Sí, yo tengo una pregunta. Entiendo que ahorita el problema es tan complicado que se tiene que hacer computacionalmente, pero de una manera analítica, para no tener que seguir calcule y calcule, ¿cómo se podría abarcar este problema de manera analítica? Yo creo que son matemáticas donde ya se usa álgebra moderna y matemáticas, digamos, un poco más modernas. Tratar de pasar el problema analítico, tratar de pasarlo a un espacio distinto donde yo pueda resolverlo más fácilmente. Creo que esa podría ser la solución analítica, pero casi nadie se va por ahí. En realidad todos ahorita están estancados buscando la mayor cantidad de ceros posibles. Topología, quizás, un poco de geometría en la parte topológica, que quizás es lo que se pueda usar para resolver el problema analíticamente. O sea, una transformación, vamos. O sea, si ustedes desprecian sus cursos de álgebra lineal, no lo desprecien. Realmente son importantes. ¿Algo más? De verdad, muchísimas gracias. Sí, le agradecemos al doctor su presentación y vamos a brindar un fuerte aplauso. Antes de que se retire, le vamos a entregar una constancia que otorga el Instituto Politécnico Nacional a través de la Escuela Superior de Cómputo al doctor Juan Carlos Chimal Leguía por haber impartido la conferencia La hipótesis de Riemann, uno de los más famosos e importantes problemas sin resolver en las matemáticas, llevada a cabo en el marco de la quinta edición del Día de las Matemáticas en la ESCO. Lo despedimos finalmente con Gracias, muchas gracias. Ya no lo dije, pero es importante por dos razones. Y una de ellas es que el que lo resuelva, el Instituto Clay de Matemáticas da $1 millón para quien resuelva este problema. Y es el único problema que está en dos listas de problemas sumamente importantes, en los 23 problemas de Hilbert del milenio y en los problemas que da el Instituto Clay de Matemáticas por resolver eso. Entonces, si alguien se anima, pues ahí hay $1 millón para quien resuelva este problema. Gracias.